Así, sin enterarse y por propio impulso, sí que se enamora del amor. Arde en ella con creciente intensidad la pasión por el dios de las pasiones, y dejándose caer sobre él, locamente enamorada, lo cubre en un instante de irresistibles y palpitantes besos. Es un enorme gusto para mí estar con ustedes una vez más. El día de hoy les narraré una historia maravillosa, una de mis favoritas, que de seguro conocen, pero que espero de corazón que mi narración sea de su agrado. Bienvenidos una vez más a la mitología griega y romana. Es para mí un honor presentarles a Eros y Psique. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo hablar del amor sin que se me haga un nudo en la garganta? ¿Cómo hablar de aquello que a todos nos inunda y enamora? Bueno, allá en Anatolia existía un rey que tenía 3 hijas. Las 2 mayores poseían la belleza de las mujeres comunes, agradables a la vista, lo normal. Pero quiero hablarte de la tercera hija, la menor, la más linda, la más bella. Su perfección era tan extraordinaria, tan maravillosa, que mi voz no tiene palabras para expresarla. Su nombre era Psique, y muy hermosa belleza poseía. Ella era la maravilla andante. No había nadie que pudiera evitar quedarse atónito al ver a tan dulce creación. Incluso los cielos y los animales de alrededor sonreían cuando la veían a ella pasear por los caminos. Mientras la joven crecía, más bella se hacía, y pronto no solamente fue halagada por la multitud, sino también adorada. He allí, en ella, la belleza y hermosura que ni siquiera Afrodita posee. Ese era el clamor de la gente cuando veían a la princesa asomarse desde su palacio. Muy pronto, la diosa del amor fue olvidada por todas aquellas masas que habían tenido la oportunidad y el deleite de ver a la princesa mortal, aunque sea desde la distancia. Afrodita fue olvidada. Sus sacrificios quedaron interrumpidos, sus templos arruinados, su culto abandonado. Ya no llevan coronas de flores sus estatuas. Esas ahora le pertenecían a Psique, la joven mortal que había destronado a la diosa más bella con su sonrisa. Desde luego que desde el alto Olimpo y desde su habitación llena de un olor a placer, la diosa Afrodita se enteró de que había sido reemplazada por los mortales. He allí que vio su reemplazo desde las nubes y con sus dulces labios enunció lo siguiente: Vaya, yo que soy la belleza del universo, ¿he de verme reducida a compartir con una joven mortal los honores debido a mi majestad? ¿Y ha de profanarse con la sociedad de la tierra mi nombre que está consagrado en el cielo? ¿Ha de representarse entre los hombres una joven destinada a la muerte? Esta criatura no continuará triunfando y usurpando mis honores. Le haré lamentarse hasta de esa seductora hermosura que posee. Acto seguido, la hermosa diosa llama a su hijo, el divino Eros, atractivo y obediente, leal y justo, quien siempre cargando consigo su espléndido arco y flechas, se dispone a acudir en presencia de su madre y escuchar lo que ésta tiene para pedirle. El hijo se da cuenta de que el culto de su madre ha perdido peso y que es necesario que se haga algo para solucionarlo. Afrodita le habla a su hijo así: Tienes que vengarme de aquella mortal que ha usurpado lo que me pertenece. Castiga sin compasión a esta terca hermosura. Concédemelo, hijo. Haz que esta joven se enamore del ser más miserable de esta tierra y de todos los tiempos. Como el hijo virtuoso que es, Eros, aquel que hechiza con sus largas flechas, se dispone a acatar la tarea, la orden. Mientras tanto, en el mundo de los mortales, las hermanas de Psique ya se han casado, mas ella no, pues parece que no hay hombre en la faz de la tierra que pueda merecerla. Y ante esto, su padre, el rey, acude al oráculo para oír el consejo y la orden del divino Apolo, aquel que da las profecías. Mas no obstante,
aquello que escucha el padre rompe sus esperanzas y su corazón, pues se le ha ordenado que instale a su hermosa hija sobre una roca en una montaña alta, donde por ella vendrá aquel que será su esposo, no un joven mortal, sino un monstruo cruel con la ferocidad de una víbora, un monstruo que tiene alas, que siembra caos en todas partes. Pues sí, el esposo de Psique sería un ser horrendo. Finalmente el día de su boda llegó, y Psique conocía su destino, mas lo aceptaba, no de mala gana, sino como siempre se le había enseñado. Colocada en la roca, la bella doncella se quedó esperando a su marido, mientras la multitud, toda su familia y reino, la dejaban allí sola, pues era tanta la tristeza que sentían que el permanecer allí no les dejaba detener sus lágrimas. Todos lo sabían. Era el castigo por adorar a una mortal en vez de a una diosa. Una vez sola y sin nadie a su alrededor, la propia Psique, temblando de miedo en la cúspide de su roca, se deshacía en lágrimas, pues no quería ser esposa de un ser horripilante. ¿Quién quiere? Mas mientras se lamentaba, el dulce viento comenzó a acariciarla de una manera gentil. Poco a poco, con las ondas del viento, Psique comenzó a elevarse, y con la delicadeza de la brisna de la mañana, fue transportada por los aires en un suave descenso a lo largo de la roca hasta un profundo valle que había al final. Ella no lo puede creer. Está sorprendida. Lo que ve y lo que le está pasando no lo puede explicar ni digerir hasta que finalmente aterriza con suavidad y se ve sentada en un lecho de césped florido. Al estar en ese lugar, uno extraño para ella, Psique se enamora de aquello que sus ojos ven. Ve un hermoso y amplio jardín, tan lleno de flores y plantas de todos los tipos, con una bella fuente regando sus frutales y altos árboles. Estando allí, Psique deja que sus pies desnudos sientan el filo y cálido césped del lugar, y comienza a ver de cerca cada flor, acariciando cada pétalo. Ríe y se alegra al ver y escuchar el canto de los nobles ruiseñores, y en sus dedos rosados se posan hermosas y delicadas mariposas. Mientras camina por el jardín, su corazón se desborda de amor ante la espléndida naturaleza que ve, cuando de pronto alcanza a ver a lo lejos un palacio mágico y maravilloso. En su construcción no había intervenido la mano del hombre, sino el arte de la divinidad. De allí, la joven observa cómo salen nobles mujeres, quienes se le acercan y la invitan a pasar con un tono de servidumbre, con un tono amable, pues la llaman su señora, la dueña de aquel bello jardín. Le invitan a adentrarse en el palacio y disfrutar de su opulencia. Psique tarda en comprenderlo, pues es tan hermoso todo lo que ve, que su alma y ser entero no dan cavidad para la duda o el temor. Es difícil de explicar. Una vez dentro de la hermosa morada, Psique se deleita con deliciosos banquetes y estupendos vinos, mientras sus oídos se complacen con una extraordinaria música que la llena de paz. Es hasta cuando el sol se va por el oeste, cuando sus sirvientas se le acercan y le invitan a ir a su aposento, donde la cama más cómoda en la que podría recostarse la espera para darle el descanso más placentero de su vida. Psique se duerme, pero al pasar las horas se despierta, pues siente la presencia de alguien en su habitación. Alguien que está recostado a su lado. No es nadie más que su misterioso marido, el mismísimo dios Eros, quien había recibido la orden de su madre de hacer que Psique se enamorara de un ser despreciable, pero el dios no pudo hacerlo, pues él se enamoró de la joven con tan solo verla, y fue tanto su amor que osó con desobedecer a su madre y casarse él con la joven doncella. Mas esto, Psique no lo sabía. No tenía idea de que su marido misterioso se trataba de un dios joven y hermoso como ella. Estando ambos juntos,
Eros comenzó a tocarla de una manera gentil, una manera amable, en la que Psique sintió placer y no pasó mucho tiempo para que ambos, y durante toda la noche, se embriagaran de amor. Fue su primera vez juntos, y cuando el alba llegó y la joven despertó, se encontraba rodeada de rosas y de un estupendo desayuno. Mas su marido, aquel hombre con el que había perdido su virginidad, ya no estaba. Ese día fue similar al anterior, pero no por ello menos hermoso. Cada día era uno nuevo y la joven Psique se maravillaba de miles de maneras diferentes al contemplar las miles de maravillas con las que contaba su nuevo hogar. Por las noches, eran miles de maneras diferentes aquellas en las que recibía placer al sentir el gentil tacto y caricia de su misterioso amado, quien no permitía que ésta viese su rostro. Así es, Psique no sabía la identidad de su esposo, no sabía su nombre, ni mucho menos cómo eran sus rasgos faciales. En más de una ocasión le pidió que ésta se mostrara ante ella, pero él no lo hizo, diciéndole que confiara en él y que le diera algo de tiempo, que pronto podría mostrarse ante ella tal y como es. El tiempo pasó, y Psique recibió la noticia de que sus padres y sus hermanas se hundían en depresión y tristeza, pues creían que su amada hija y pequeña hermana estaba siendo atormentada en un lugar nefasto y con un cruel marido. Todo lo contrario, pero esta incertidumbre mostró preocupación en la joven y tan solo quería pasar un momento con su familia para explicarles y contarles que no se lamenten, pues ella está siendo feliz en un lugar divino. La joven le hizo saber esto a su amado, le hizo saber su deseo de volver a su anterior hogar por un momento para calmar los corazones de su familia. A su marido misterioso, Eros, quien se negaba que Psique lo viera, no quería que ésta se apartara de su lado, pues un mal presentimiento lo invadía. Dulzura de mi vida, adorado esposo mío, estoy locamente enamorada de ti. Y seas quien seas, te quiero tanto como a mi propia vida. Sin embargo, te lo suplico, concédeme un favor. Déjame ver aunque sea a mis hermanas y decirles que no se lamenten más por mí, pues no la estoy pasando mal como ellas creen. Con estas palabras, y cubriéndolo de persuasivos besos, entre palabras cariñosas y estrechos abrazos, Psique logra conseguir que su marido le dé el permiso de dejar momentáneamente su morada divina, pero con una condición, dice él, pues le pide que no permita que sus hermanas le metan curiosidad por saber cómo es su rostro. Al día siguiente, Psique puede encontrarse con sus hermanas, quienes se alegran de verla, se abrazan y lloran de alegría. Rápidamente, la joven les cuenta lo feliz que es con su matrimonio y nuevo hogar, cosa que en un principio calma y alegra el corazón de sus hermanas. Pero mientras Psique les va dando más detalles de su maravillosa vida como esposa, sus hermanas comienzan a sentir envidia, pues la verdad es que ellas no son tan felices con sus mortales y mundanos esposos. Finalmente, y después de dejarles claro que la está pasando de maravilla en su nueva vida, las hermanas de Psique le preguntan ¿cómo es su marido? Si es joven o adulto, si es atractivo o agraciado. ¿Cuál es su nombre? En este momento, Psique titubea y tartamudea, pues esa es una información que ni ella sabe, y para su mala suerte, sus hermanas lo reconocen inmediatamente. De seguro es un ser monstruoso, una serpiente horrible. Ahora te da comodidades y lujos, pero pronto llegará el día en donde te devore y no quede rastro de ti. Oh, hermana, estás en una mala situación. Pero sé rápida, y esta misma noche toma un cuchillo y aniquila a ese monstruo que te está alimentando de placeres para luego romperte en 1000 pedazos. Las palabras de sus hermanas asustan a la pequeña e inocente Psique, quien entra en conflicto, pues recuerda que su marido misterioso le pidió que no permitiera que sus hermanas le metieran curiosidad por saber cómo es su rostro. Pero con todas esas palabras, dicha curiosidad ya estaba almacenada en la joven, curiosidad que se transformó en miedo,
al empezar a creer que en efecto su marido era un monstruo que planeaba devorarla. Esa misma noche, Psique procedió a realizar aquello que sus hermanas le dijeron, pues mientras sentía a su marido dormido detrás suyo, ella se levantó de la cama y consiguió un cuchillo. Mas antes prendió una lámpara para ver que en efecto su marido era un monstruo. No obstante, cuando vio a su marido, cuando vio su rostro, no lo pudo creer. Sí que vio que su marido era el propio Eros, el dios de la hermosura, quien poseía una noble cabellera perfumada de ambrosía, un cuello blanco como la nieve, mejillas sonrosadas y surcados rizos en gracioso desorden. En su espalda, sí que pudo ver cómo destacaban sus alas blancas y resplandecientes como flores cubiertas de rocío. Y ante esa imagen, la joven se enamoró más de lo que ya estaba. Realmente que no podía creerlo. Al instante se sintió mal, por creer que su marido misterioso era un monstruo que quería devorarla, cuando realmente era un dios gentil y amoroso. Sin embargo, es tanto el tiempo que Psique se queda presenciando a su marido dormido, que no se da cuenta que de su lámpara cayó una gota de aceite hirviendo en el hombro del dios, lo cual evidentemente le causó un dolor que terminó por despertarlo. Y fue ahí el momento en donde Eros se dio cuenta de que Psique lo había visto. Eros se dio cuenta de que Psique había ido a verle el rostro por curiosidad que sus hermanas depositaron en ella. Y ante esto, el dios se sintió traicionado. No tenías por qué verme. Mi madre me ordenó esclavizarte y hacer que sufrieras con un cruel marido, pero al verte me enamoré de ti y no podía permitir que tuvieses ese destino. Sin embargo, ella nunca hubiera aceptado nuestra unión. Por eso te oculté mi rostro e identidad, porque mi madre tiene espías vigilándome. Espías que no me han visto en este lugar porque ocultaba mi rostro, pero ahora me han visto y le informarán que la desobedecí. De seguro tus hermanas te dijeron que era yo un monstruo y les creíste. Sin dejar que Psique diga algo, el dios Eros desaparece del lugar tan pronto y como puede, con un corazón roto y herido, pues fue traicionado. Ante la pérdida de su amado, rápidamente desaparece y se desvanece ese hermoso jardín y palacio que tanto había cautivado a la joven Psique, quien se siente rota y torpe. Se lamenta y se maldice a sí mismo. Llora desconsoladamente y un aura de coraje la inunda, diciéndose a sí misma que debe hacer lo necesario para recuperar el amor de Eros y hacer que éste la perdone para que estén juntos de nuevo. De inmediato, acude al templo de la diosa Afrodita, la madre de su amado, diosa a la que sabe bien que no le agrada debido a su enorme belleza. Mas eso no la detiene. Sí que está decidida a convencer de algún modo a la diosa del amor para que ésta hable con su hijo y le dé una oportunidad más a la bella mortal. Sin embargo, Afrodita ya la esperaba en su templo y no con los brazos abiertos. ¿Por fin te has dignado a venir a saludar a tu suegra? ¿O has venido más bien a visitar a tu marido, cuya vida está en peligro como consecuencia de la herida que le causaste? Pero tranquilízate, tendrás de mi parte la acogida que se merece una buena nuera como tú. Acto seguido, la diosa llama a sus esclavas, inquietud y tristeza, a quienes les da la orden de tomar a Psique y llevarla a un calabozo, donde la maltratan y destrozan sus hermosos vestidos, jalan sus hermosos cabellos y arañan su precioso rostro. Siguiendo las órdenes de la soberana, ambas se pusieron a flagelar cruelmente a la pobre Psique y a infligirle toda clase de tormentos. Es a partir de este momento donde Psique se vuelve cautiva de Afrodita, mas esta última está dispuesta a dejarla libre y devolverle el amor de su hijo, solo si a cambio la joven realiza una serie de trabajos, los cuales no son fáciles de conseguir, pero con algo de suerte o quizá de ayuda divina, Psique logra llevar a cabo con éxito. Después de un tiempo, Afrodita encomienda a su prisionera un último trabajo,
trabajo que de realizar con éxito provocaría que la joven dejase de ser tratada como esclava y pudiese obtener de vuelta el amor de su amado. Precisamente aquello que Psique más deseaba. Dicho trabajo final por completar no es otro que ir al propio inframundo con el objetivo de hablar con la reina del lugar, la diosa Perséfone, y pedirle que le dé en una caja un poco de su belleza divina. Mas estamos hablando de ir al inframundo, el reino de Hades. Estamos hablando de que una joven mortal, Psique, una joven con vida, tiene que ir a un lugar donde el acceso solo es permitido para los muertos, y siguiendo con esta lógica, la joven llega a la conclusión de que el mejor acceso directo al reino de los muertos es morir. Por lo que sin titubeos, Psique se dirige a una torre muy elevada para precipitarse desde allí y morir. Pero antes de que cometiese aquel acto, antes de que se arrebatase la propia vida lanzándose al vacío, los oídos de Psique son llamados por una misteriosa y extraña voz que llega a ella con el viento. Ella no sabe quién le habla, pero aquello que le dice la ayuda muchísimo en su tarea. La misteriosa voz le ruega que no se quite la vida. Le indica el camino hacia una caverna, la cual es un pasadizo subterráneo al reino de Hades. Además de ello, la misteriosa voz le aconseja que acuda al inframundo con un par de pasteles y un par de monedas, pues son recursos que necesitará cuando esté ante aquellos seres inevitables de evadir. Una vez dentro del inframundo, Psique camina con miedo y con razón. Está en un lugar donde lo que menos hay es vida, y dirige sus pasos hasta llegar al río Estigia, donde se encuentra con Caronte, el barquero, aquel que capitanea la nave en la que diariamente miles y miles de espíritus usan como transporte para cruzar el río y llegar al centro del Hades, donde se les ha de juzgar conforme a sus acciones en vida. Psique se encuentra con este ser, uno muy tacaño y avaricioso, que siempre cobra un buen precio por llevar a cabo su labor. La joven le otorga una de las dos valiosas monedas que lleva consigo y Caronte ignora que ella sigue con vida, que no es un espíritu, y sin problema permite que cruce el río en su barco y la lleva hasta las puertas del Hades, en donde Psique se encuentra con el guardián. Ese no es otro que Cerbero. Estoy seguro de que lo conoces. Bueno, tal vez nunca lo has visto porque quizá nunca has visitado la morada de los muertos. Pero es ese ser enorme y salvaje, un sabueso de 3 cabezas que cuida y custodia con firmeza las puertas del Hades, como el buen y fiel animal que es. Él es precavido y evita que todo vivo entre el reino y que todo muerto salga de él. Sin embargo, cuando Psique llega ante él y poco antes de que el perro se abalance sobre ella para devorarla debido a que sigue con vida, la joven le brinda uno de los 2 deliciosos pasteles que lleva consigo, lo cual encanta completamente a la bestia tricéfala y hace que deje de llevar a cabo su labor eterna, momento que Psique aprovecha para cruzar las puertas del Hades, convirtiéndose así en la primera mujer viva en entrar al inframundo, algo que ni siquiera hombres fuertes y valientes consiguen. Estando dentro del lugar, no pasa mucho tiempo para que Psique se encuentre con Perséfone, la hermosa diosa y reina del lugar, quien la recibe con agrado y amabilidad, pues se ha enterado de su historia y de la razón de su presencia. La diosa del inframundo considera que las acciones de Psique, acciones realizadas con y por amor, son acciones admirables, gentiles, sinceras y bondadosas. Perséfone le dice a la joven que se ponga cómoda y le ofrece deliciosos platillos, mas ella los rechaza, expresando las ansias y anhelo que tiene de ya estar con su amado, por lo que le pide a la diosa el encargo que Afrodita le dio. Lo que pasa después es fácil de contar. Perséfone le otorgó a Psique una pequeña caja de su belleza divina, y la joven mortal regresó al mundo de los vivos exactamente por donde vino, dándole el pastel que le quedaba a Cerbero y la moneda que le quedaba a Caronte. Finalmente, ya estando cerca de llegar con Afrodita para darle el encargo que le pidió, una descabellada idea pasa por la mente de Psique.
¡Qué tonta soy! Tengo en mis manos la divina hermosura y no voy a tomar aunque sea un poco para mí. Con esto estoy segura de que Eros se volverá a enamorar de mí. Y acto seguido, la joven enamorada y desesperada abre la caja de belleza divina que la diosa Perséfone le dio. Pero aquello que la consume es un sueño eterno, que envuelve rápidamente todo su ser en una densa niebla que la hace caer. Mas antes de que toque el suelo, aparece Eros, quien la toma en sus brazos, quien estuvo todo este tiempo detrás de ella, pues suya fue la misteriosa voz que evitó que Psique cometiera suicidio. Suya fue la voz que la guió hasta el Hades. Él estuvo todo este tiempo a su lado. Eros había perdonado totalmente a su amada, pues había creído que ésta no lo amaba, mas tras ver todo lo que había hecho con tal de recuperar su amor, no le quedaba la menor duda de que es ella con quien debe estar. Tomándola en sus brazos, y antes de que se haga más tarde, Eros besa apasionadamente a Psique, reanimándola en el instante, despertándola y alejando de ella ese sueño eterno que estaba por consumirla. Psique despierta, ve a su amado, sonríe y llora. Finalmente y después de tanto, las cosas se arreglaron, y al no haber más secretos, las cosas entre ambos funcionarían, pues ambos se aman. Eros, a partir de ese momento, se encarga de todo. Se encarga de hacer que su madre apruebe su matrimonio, y con la ayuda del padre del Olimpo, Zeus, consigue que su amada mortal tome una copa de ambrosía, la cual la hace inmortal, convirtiéndola en una diosa. Ambos se casan ante los ojos de los dioses. Su matrimonio es inquebrantable y muy feliz. Con el tiempo, una hija les hace compañía, la llamada Edoné. ¿Por dónde terminar? ¿Cómo concluir con aquello que a todos nos inunda y enamora? ¿Para qué hacerlo? Si el amor es mutuo y honesto, no ha de tener un final funesto.